Buenos días para todos y sean bienvenidos a esta charla. Vamos a dar unos minutos para que se termine de sumar un buen número de personas y ya empezamos para ser respetuosos con el tiempo de todos nosotros. Bueno, buenos días para todos. Ya somos una buena cantidad de gente, así que ya podemos ir empezando. Primero, presentarme. Mi nombre es Francisco Preve, trabajo en la disciplina de productos de inversión, soy como analista de inversiones para el Banco Itaú. Me acompaña Sebastián Canelli, que es Portfolio Manager de Itaú Asset Management, que es uno de los productos de inversión en los que vamos a estar adentrándonos hoy. Hoy nos convoca el cobro del aguinaldo, que es algo que la mayoría de los uruguayos percibimos, por lo menos aquellos que son dependientes. Y queríamos aprovechar la instancia para acercarles alguna opción de ahorro e inversión que a través del banco podemos hacer. Para esto necesitamos un poquito de background y esto es, bueno, entender el aguinaldo como una oportunidad de ahorro. Nos pareció bueno traer datos de cómo se ahorra aquí en Uruguay y esto es bastante bueno como un baño de realidad de saber dónde estamos parados. Hoy por hoy, según una encuesta del CAF que se hace para entender la capacidad financiera de las poblaciones de América Latina, los resultados arrojan que en Uruguay hay un buen conocimiento financiero que no se traduce después en un comportamiento acorde a la hora de ahorrar. Un tercio de los uruguayos no presenta una conducta de ahorro, mucho menos no, perdón, menos de la mitad realiza una planificación ordenada y un seguimiento de sus finanzas. Estos son datos que son de la realidad, pero nosotros acá estamos un poco para intentar combatir esto. ¿En qué ahorran los uruguayos? Esto también es resultado de la misma encuesta y la mayoría de los uruguayos entendemos por ahorro dejar un dinero en una cuenta de depósito de ahorro, es decir, separar parte de nuestros ingresos en una cuenta de ahorro. Después hay varias otras maneras, pero la que predomina es esa y ahorrar efectivo en la casa. Por supuesto que si hacemos la suma no da 100 porque en más o sea, un uruguayo puede tener más de un modo de ahorrar. Por eso es que la suma no da 100. Pero básicamente lo que los uruguayos entendemos por ahorro es separar dinero del que percibimos. Y eso, yendo un poquito más allá, hay una gran porción de los uruguayos que entendemos por ahorro, ahorrar en moneda extranjera. Por eso es que traemos este gráfico, que lo que muestra es la evolución del dólar desde 1980 hasta hoy. Si mi decisión en 1980 hubiese sido simplemente separar dólares y tenerlos ahorrados en una cuenta aparte o en el efectivo en mi casa. Vemos que si nosotros teníamos $100 en el 1980, hubiésemos perdido de esos 100, 75 en términos de poder de compra en este tiempo transcurrido. Entonces, no solo no hubiésemos ahorrado, sino que hubiésemos perdido capacidad de compra mientras estábamos convencidos de haber ahorrado. Con lo que yo me podía comprar con $100 de 1980, voy con $100 hoy y puedo comprar un 75% menos. Eso es un dato que habla de la importancia que hay no solo para tener conciencia de ahorro, sino también para tener conciencia de que los ahorros trabajen y que los ahorros y intentar hacer que estos ahorros crezcan. Entonces, es importante hacer trabajar nuestros ahorros, sí. Es bueno invertir para preservar el valor, eso de que el 100 no se transforme en un 25, sino que trate de mantenerse en 100 o incluso hacer crecer nuestros ahorros.
Para esto es bueno y necesario incluso conocer los riesgos a la hora de invertir. Cada inversión tiene una rentabilidad de la que yo puedo esperar, pero un riesgo también asociado al que debo exigirle cierta rentabilidad asociada. Cuando yo intento invertir en un producto que me remunere el riesgo que yo estoy tomando o asumiendo por comprarlo, por tenerlo. Entonces, es bueno conocer los riesgos asociados a cada inversión para saber también qué pedirle a esa inversión. Cuando yo asumo poco riesgo, probablemente la inversión prometa poca rentabilidad. Y cuando una inversión promete alta rentabilidad, probablemente tenga asociado un alto riesgo. Esto no significa que sean instrumentos mejores ni peores, simplemente distintos, y por ser distintos hay que conocerlos cada uno. En el banco tenemos muchas opciones de inversión, la verdad que estamos contentos de poder acercarles muchas. Hoy en especial nos vamos a estar centrando en el fondo de Itaú Liquidez en pesos, que es una alternativa que hace sentido mostrar en el día de hoy, dado que el contexto de aguinaldo, la mayoría de los uruguayos cobramos y vivimos en pesos, entonces quisimos acercarles una opción para rentabilizar ahorros en pesos y por eso es que tenemos al invitado de hoy que se llama Sebastián Canelli, trabaja como portafolio manager de este fondo de inversión. Portafolio manager quiere decir, es la persona encargada de hacer que ese fondo de inversión invierta y en qué invierte y en qué momento y cuánto. Entonces es a quien debemos la rentabilidad del fondo hasta hoy y en quien confiamos para la rentabilidad futura. Así que sin más, bienvenido Sebastián y por favor adelante. Bueno, muchas gracias, Fran. Siguiendo en la línea de lo que Fran decía, el aguinaldo es una buena oportunidad para empezar a ahorrar y también para empezar a invertir. En ese sentido, como nosotros el aguinaldo normalmente lo cobramos en pesos, porque la mayoría cobramos en pesos, y tenemos gran parte de nuestros gastos en pesos, hace sentido también tener un instrumento que nos permita ahorrar e invertir en pesos. Esto es porque, digamos, si nosotros empezamos a ahorrar en moneda extranjera, vamos a tener que cambiar para dólares, por ejemplo, y después si tenemos que incurrir en gastos de moneda local, tenemos que volver a cambiar esos dólares. En cambio, si nosotros dejamos esos ahorros en pesos creciendo en pesos, nos va a permitir afrontar estos gastos corrientes que podemos llegar a tener. Y también el fondo, al ser un instrumento muy simple, ahora le vamos a empezar a contar un poco más de las características, también permite iniciarse en el mundo de las inversiones. Tiene algunas características, por ejemplo, tiene un monto mínimo muy chico, a partir de 20.000 pesos uno puede empezar a invertir. Lo único que necesita para invertir es 20.000 pesos y una cuenta en Itaú. Después el proceso es todo online y es muy fácil, entonces también permite autogestionarse. Eso también lo vemos como una característica muy importante para empezar a perder el miedo a las inversiones. También es un activo que es líquido. Cuando hablamos que un activo es líquido es que lo podemos transformar fácilmente en dinero. Uno comprando esta inversión, cuando decide salir, ya sea con una parte o toda de la inversión, al otro día ya tiene la plata en su cuenta, sin ningún costo de entrada ni de salida. Eso permite también ir probando el instrumento para ir entrando en el mundo de las inversiones. Y a la vez es un instrumento que es bastante seguro, que invierte en letras de regulación monetaria que son emitidas por el Banco Central, que es básicamente como prestarle al Banco Central del Uruguay en pesos uruguayos. Entonces, esto implica que no estamos asumiendo mucho riesgo y nos permite cuidar nuestra capital. Siguiente. Bueno, acá les mostramos un poco lo que es nuestra página web. Nuestra página web, si buscan Itaú Asset Management, la van a encontrar dentro de lo que es la web de Itaú. Tenemos 3 videos que son interesantes para ver. En uno está la gerente general, que es Alejandro Olivera, contando qué es Itaú Asset Management. En otro video estoy yo contando un poco lo que es este fondo en pesos. Y tenemos otro video donde explica un poco cómo funcionan los fondos de inversión a nivel general para quienes todavía no conozcan el instrumento. A su vez, también los invito a buscar en el canal de YouTube del banco, que hace más o menos 2 meses hicimos una charla similar, donde contábamos cuáles eran las bondades, digamos, de invertir en pesos uruguayos. Hoy vamos a encarar un poco la charla por otro lado para no ser repetitivos.
Vamos a ver qué materiales encontramos en internet del fondo para si quieren consultar ustedes. Al lado de ahí del video donde contamos qué es el fondo de liquidez en pesos, tenemos dos links. En el link de la derecha, nosotros lo que mostramos es el reglamento interno del fondo. Eso es el reglamento interno aprobado por Banco Central, donde detalla cómo funciona el fondo y todas las características que tiene. Y en el otro link que tenemos a la izquierda, mostramos lo que es el prospecto del fondo. El prospecto lo actualizamos todos los meses, el primer día hábil, que muestra toda la información al cierre de mes y cuenta las características principales del producto. Ahora vamos a recorrer un poco lo que es el prospecto para, para conocer un poco más el producto y que ustedes también aprendan a leer la información que nosotros publicamos. El prospecto está como se ve abajo, ahora vamos a recorrerlo un poco más en detalle. Bueno, empieza introduciendo un poco lo que es el objetivo de la política de inversión. Como les decía, es un instrumento bastante seguro. Lo que busca es rentabilizar los pesos uruguayos que tenemos sin tomar mucho riesgo y asegurando liquidez. Esto lo hace invirtiendo en letras de regulación monetaria, que son instrumentos cortos, o sea, que no tienen un vencimiento muy largo y además tienen un mercado bastante desarrollado. Entonces eso nos permite a nosotros poder comprar y vender letras fácilmente y asegurarle a ustedes, los inversores, de que puedan disponer de la liquidez en su inversión. El perfil del cliente es conservador. Esto no quiere decir que ningún otro tipo de cliente puede invertir, sino que desde el cliente más conservador puede invertir en este instrumento porque, como le decíamos, cuida, preserva el capital y busca rentabilidad, perdón, minimizando los riesgos. Dentro de los instrumentos elegibles que vemos ahí abajo, cuando uno crea el fondo de inversión, no solo se acota a lo que va a invertir inicialmente, sino tiene que abrir un abanico de instrumentos elegibles. Pero la realidad es que el instrumento hoy en día solo invierte en letras de regulación monetaria, que son esta deuda que emite el Banco Central del Uruguay. La fecha de lanzamiento fue en noviembre del año pasado, pero en verdad empezamos digamos, a venderlo desde la web en marzo de este año. Eso que ven ahí que dice eSIM es un código que identifica al instrumento, es un código que nos da el Banco Central a la hora de emitirlo. El patrimonio neto es cuántos activos maneja el fondo, o sea, básicamente cuánta plata maneja el fondo, que hoy en día estamos más cerca de 800 millones de pesos, que son casi 20 millones de dólares. El valor cuota es el precio del fondo. El valor cuota va variando todos los días. Al cierre cada día nosotros tenemos el precio del fondo y eso es lo que mide el valor cuota. Uno cuando compra el valor cuota del cierre del día y cuando va a vender, vende el valor cuota del día en el que vende. La moneda es en pesos uruguayos, el horizonte de inversión es de corto plazo. Eso no quiere decir que uno no pueda proyectarse a largo plazo con este instrumento, sino que el horizonte de inversión del fondo es corto plazo. Invierte en letras cortas, o sea, con más o menos, el fondo tiene una duración máxima de 180 días. O sea, el promedio del portafolio no puede tener más de 180 días, pero la realidad es que invertimos más que nada en letras de 30 a 90 días. Los honorarios de administración son los costos que cobra Itaú Asset Management por gestionar el fondo, que es 1,15 masiva, que esto impacta todos los días. En verdad el 1,15 masiva dividido 365 se va impactando todos los días, pero nosotros cuando vemos el valor cuota o precio, o cuando vemos la rentabilidad, ya son netas de esta comisión, así como de los gastos fijos que tiene el fondo. Como les decía antes, la inversión mínima es 20.000 pesos, así que permite que con pocos ahorros ya empezar a invertir. Y como les decía, hoy en día el fondo, abajo está la composición de la cartera, el fondo está invertido 100% en estas letras de regulación monetaria. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, acá les traemos un gráfico donde en el eje de la izquierda lo que tenemos es en millones de pesos cuánto va evolucionando el patrimonio, que son las barras azules. Vemos que viene creciendo y ya les adelantaba que hoy en día estamos cerca de los 800 millones de pesos. Esto es importante porque cuanto más grande sea el fondo,
los costos fijos que tenemos se van diluyendo y eso nos permite también que afecten menos los costos y afecte, y, digamos, la rentabilidad sea mejor. En el eje de la derecha tenemos la duración en días, que básicamente lo que mide es el promedio del portafolio, cuántos días falta para vencimiento. O sea, como le decía, como concentramos las letras entre 30 y 90 días, hoy en día el promedio, perdón, a cierre de mayo, el promedio del portafolio tenía un vencimiento de 72 días y nosotros lo tomamos como una medida de riesgo. En verdad se toma tradicionalmente como una medida de riesgo porque cuanto más duración, eh, es más sensible el movimiento de tasas de interés. Igual 72 días es un plazo muy corto y como ya les decía, por reglamento no podemos tener más de 180 días de duración. El desvío estándar, en verdad, lo que mide es la volatilidad. Si vemos el gráfico de arriba a la derecha, vemos cómo ha evolucionado el valor cuota desde la emisión. El valor cuota de emisión fue 100 y hoy en día está en 104. Y prácticamente parece una línea recta de crecimiento. Si este instrumento fuera volátil, si este desvío estándar fuera más alto el número, podríamos ver cómo tiene ciclos de subida y de bajada muy pronunciados, que eso es una medida de riesgo porque de repente nosotros precisamos hacer efectiva inversión y vender, y de repente estamos en un ciclo donde está en pérdida el instrumento y podemos incurrir en pérdidas. Pero este instrumento, al tener muy poca volatilidad, nos cubre de esa posible pérdida porque esté muy volátil el precio justamente. Abajo a la derecha lo que tenemos es la rentabilidad neta anualizada. Esta rentabilidad, bueno, está en términos anuales para cada periodo de tiempo, para que sea comparable, y ya es neta de toda comisión e incluso de impuestos, porque al estar exentas las letras de regulación monetaria del IRPF, IRAE o IRNR, y a su vez no computa para impuestos por patrimonio, ya esta rentabilidad neta que vemos, que también la vemos en el valor cuota, es lo que le queda de ganancia al cliente. La rentabilidad está más que nada determinada por la tasa que el Banco Central fija de interés, que las letras más o menos se van a comportar en línea con la tasa que fija el Banco Central, que esa, digamos, es como nuestra materia prima. Y bueno, después descontando lo que es las comisiones, llegamos a esta tasa de rentabilidad neta. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, y acá en la parte final vemos un poco lo que es la evaluación de riesgos. Yo ya adelantaba que es un instrumento bastante conservador, donde el riesgo es bastante bajo. Si lo vemos por tipo de riesgo, el riesgo de crédito sería el riesgo de que en lo que invierte el fondo nos pueden cumplir. En este caso sería como que el Banco Central no nos pague las letras en pesos uruguayos, que es un riesgo que nosotros, en verdad, que es muy bajo, porque es el Banco Central quien tiene el control de la moneda de pesos uruguayos. El riesgo moneda sería en caso en el que el fondo invierte en distintas monedas, pero en este caso es un fondo en que recibe pesos e invierte en pesos, así que no hay ningún tipo de riesgo de moneda. El riesgo de liquidez sería un riesgo en el que cuando, por ejemplo, los inversores quieran vender su inversión, el fondo, al tener activos ilíquidos en el fondo, pueda generar una pérdida. Y esto no sucede porque las letras de regulación monetaria es un mercado muy líquido, muy desarrollado en Uruguay. Se operan millones de dólares todos los días y eso nos permite a nosotros comprar y vender con facilidad letras sin incurrir en pérdidas y, y eso nos permite cuidar el fondo y la rentabilidad para los inversores. El riesgo tasa sería el riesgo de pérdida de capital, producto de que el Banco Central, por ejemplo, empieza a subir mucho las tasas y lo que tenemos dentro del portafolio se caiga de valor. Pero la realidad es que al tener corta duración, como digamos de 72 días, este riesgo es bastante pequeño y estamos muy cubiertos. Bueno, y el riesgo de mercado sería también relacionado al riesgo de tasas y a la volatilidad de los instrumentos en los que invierte, pero como es un instrumento de baja volatilidad, también tiene bajo riesgo. Finalmente, dejamos un comentario todos los meses debajo de qué es lo que pasó en el último mes, qué se viene para adelante y la explicación un poco de cuál es la rentabilidad. También nosotros el quinto día hábil de cada mes a los inversores le mandamos un resumen
de qué fue lo que pasó en el último mes y qué cosas les afectaron positiva o negativamente al fondo y qué vemos para adelante un poco más detallado que lo reciben los inversores en el mail. ¿Qué pasó? Bueno, y ahora si les parece, los dejo con Frank, que les va a mostrar un poco cómo es la operativa dentro de la cuenta ya logueado en el usuario del Banco Itaú para poder adquirir el fondo. Y cualquier pregunta nos pueden ir haciendo llegar mientras así al final los podemos ir contestando. Y también si de repente ustedes identifican que hay algunos productos que podamos ofrecer nosotros que hoy no estamos ofreciendo, también nos interesa conocer su opinión, así que aprovechen los comentarios para eso. Te paso, Fran. Bueno, gracias Sebastián por la disposición. Un par de aclaraciones que fueron surgiendo y más que nada operativas. El mínimo para invertir en el fondo es de 20.000 pesos de entrada. Y después una aclaración un poquito más profunda. Alguien preguntó en términos de plazo cuánto es el mínimo para invertir. En realidad, el fondo no tiene plazo estipulado por no tener vencimiento. Es por esto también que el fondo tampoco asegura una rentabilidad en el futuro, porque no tiene un mismo punto en el futuro en el que todos vamos a terminar de tener el fondo y por lo tanto no podemos asegurar ninguna rentabilidad para el futuro. Además, depende también de los próximos cortes de las letras de regulación monetaria y no de los pasados, como a la hora de comprar una letra. Entonces, como mínimo para entrar en el fondo, 2 días, un día, lo que necesites. Y como máximo, todo lo que quieras. Ojalá que muchísimos, muchísimos años. Ya para entrar en la operativa de cómo contratar, em, bueno, tenemos que entrar al sitio de itaú.com.uy y esto ya es estrictamente para clientes. Entramos a la página de Itaú, nos logueamos, ahí vemos que arriba tenemos como lo que sería la primera pantalla a la hora de entrar, tocamos en productos y servicios, inversiones, nuevas inversiones. Esto nos trae al paso 2 que es elegir de entre las opciones que mostrábamos al principio, fondo Itaú liquidez en pesos, de Itaú Asset, ahí le damos a invertir y nos trae a esta página número 3. Básicamente tiene una pantalla en donde nos explica qué son los fondos de inversión y cómo funciona este en particular. Y en la pantalla número 4 elegimos simplemente el monto a invertir, lo agregamos al portafolio y directamente contratamos. ¿Ah? La operativa es bastante como sencilla a la hora de contratar y también a la hora de vender. Simplemente en este primero de los pasos, donde dice en vez de poner nuevas inversiones, vamos a operaciones vigentes, nos va a aparecer el fondo. Cuando vemos más detalle del fondo, nos aparece un cartel que dice vender. Este, Así que bueno, ahora quedamos abiertos un poco a las preguntas. Ya veo que vienen llegando varias. Lo primero es, en términos de liquidez, alguien nos pregunta cuánto demora el rescate y depende un poco de el horario en el que computemos el rescate. El mercado local cierra y tiene una hora de corte nosotros al recibir órdenes a la 1 de la tarde. Todas las órdenes que recibamos anteriores a la 1 de la tarde, ya sea de compra o de venta, se procesan como si fueran de ese mismo día y a la hora de comprar, ese mismo día en la tarde, más bien al otro día podría ser, ya veríamos el fondo en posición y a la hora de vender también, si lo procesamos anterior a la 1 de la tarde, al otro día, ya a primera hora de la mañana, ya está acreditado lo que corresponda según la venta. Y si lo hacemos después de la 1 de la tarde, es como si lo hubiéramos hecho al día siguiente. Este, por acá tenemos algunas otras preguntas. Eh, ¿Cómo se compara ese 7% anual con otros instrumentos? Eso es una pregunta interesante. El 7% anual es comparable con los instrumentos en pesos. Eh,
Compararlo contra instrumentos en dólares ya sería, metería otras variables que algunas tienen que ver con Uruguay y otras no tanto, como puede ser el tipo de cambio. Entonces, para tenerlo comparable a otros instrumentos, es necesario que el instrumento sea comparable. ¿Es comparable contra un depósito a plazo fijo en pesos? Podría serlo. ¿Es comparable contra la rentabilidad que trae una letra de regulación monetaria? También podría serlo. Alguien pregunta también en términos de cómo es la rentabilidad, cómo se interpreta la rentabilidad neta anualizada. Es una buena pregunta, según la cantidad de días. En realidad, todas las tasas que se expresan siempre sobre la misma base, para poder ser comparable un periodo contra el otro. No importa el tamaño del periodo, porque la tasa los hace tener el mismo término para comunicarse. Es como que las dos tasas hablen el mismo idioma. Y para interpretarlo en los días en los que yo esté en el fondo, simplemente es, obviamente, tener la rentabilidad bruta, del periodo en el que yo estuve, pero para tenerlo en forma comparable contra otros instrumentos, o contra el mismo instrumento en otro periodo, la tenemos en términos anualizados para ver si mi rentabilidad fue mejor o peor de lo que pudo haber sido. Ahí preguntan también en términos de operativas, si yo ya tengo cuotas partes y compro nuevas, si se suman a las anteriores que ya tenía o si son dos distintas. Ahí es una buena pregunta. Este, Antes de lanzar el fondo tuvimos escuchas de clientes que preferían en su mayoría tener las partidas de su fondo juntas porque es un producto que ofrece la capacidad de ir ahorrando de a poco e ir, que eso se vaya sumando. Entonces, el fondo acumula las partidas y en cuanto a en cuanto a los precios de compra, los pondera. Es decir, si yo compro hoy a 100 y dentro de un mes a 101 los mismos valores, o sea, la misma cantidad de plata en una fecha y en la otra, eh, mi precio de compra va a aparecer como el ponderado entre el primer y el segundo precio de compra, ponderado por peso, más bien por la cantidad de cuotas partes que haya pagado en uno y en otra fecha. Después, en términos de diferencias con las letras de regulación monetaria, para el cliente minorista, en general, en el tramo minorista, las letras de regulación monetaria tienen poca liquidez en el mercado secundario. Es decir, una vez que yo compro una letra de regulación monetaria, a través del banco lo puedo hacer incluso, desde 20.000 pesos también, pero tiene la diferencia y también la desventaja frente al fondo que no tiene liquidez. Es decir, si yo compro una letra de regulación monetaria hoy por un año, no hay forma de que yo consiga una contraparte en el mercado secundario que me la quiera comprar en caso de yo querer salir. Es un instrumento en el que siempre aclaramos a través del banco que no podemos, no ofrecemos la posibilidad en el mercado secundario para el tramo minorista, salir y vender esa letra de regulación monetaria simplemente porque no podemos en general conseguir contrapartes. Y dejo que Sebastián conteste alguna otra pregunta que seguro tiene cosas interesantes para decir. Sí, lo que quería agregar es, en cuanto a la pregunta inicial, que era si el fondo vencía. En verdad, uno cuando invierte en el fondo, esta plata que ya queda trabajando, digamos, se va invirtiendo en letras, va generando ganancias y estas ganancias se van reinvirtiendo, que también es un poco la diferencia contra las letras, digamos, que uno opera una letra, compra una letra, al vencimiento recibe la ganancia y tiene que volver a operar digamos, para obtener nuevas ganancias. El fondo va reinvirtiendo las ganancias, digamos, uno se puede olvidar, esa gestión nos la deja a nosotros y nosotros vamos a ir invirtiendo digamos, de la mejor forma para el fondo y
todas estas ganancias que vamos acumulando se van reinvirtiendo y o sea, uno puede ir comprando el fondo y olvidarse, de repente puede ir comprar todos los meses para ahorrar todo, un poquito todos los meses y todo lo que va invirtiendo y que va ganando con sus inversiones se van reinvirtiendo y eso no va a tener ningún plazo de vencimiento, simplemente cuando necesita una parte de su inversión o toda su inversión, vende y como decía Fran, al otro día tiene la ganancia en su cuenta. Bien, tenemos algunas otras preguntas. Bueno, en el caso de la gente que está preguntando por mecanismos de inversión en dólares, los invito a revisar nuestra web, tanto en el sitio logueado como antes de loguearse. Sí tenemos opciones en dólares. No queremos adentrarnos en este momento en estos instrumentos porque necesitaríamos disponer de muchísimo más tiempo y perderíamos el foco en venir a lo que vinimos. Pero sí, Itaú tiene instrumentos en dólares, incluso tiene una amplia gama de fondos de inversión, certificados de depósito, depósitos a plazo fijo y los invitamos a investigarlos a través de la web y en cualquier caso hacer la consulta correspondiente. Después preguntan también por la comisión de salida, si esto está atado a algún plazo. La respuesta es que no, no hay comisión de salida ni de entrada para ningún plazo. Si tú querés estar en el fondo por 2 días, podés hacerlo y nadie te va a cobrar a la hora de salir. Lo mismo si querés estar 20 años, no va a cambiar eso. Es parte de lo que queremos ofrecer a través del fondo en términos de liquidez. eh, Nada, que no haya costos ni de entrada ni de salida. Si se puede ir agregando dinero mes a mes, sí, la respuesta es que sí, siempre y cuando cada vez que agregue un mínimo de 20.000 pesos. Eh, Nada, es el mínimo operativo que tenemos y lo tenemos que cumplir cada vez que vayamos a comprar una partida. Recuerden siempre que lo que hablábamos más temprano, una vez que compro el fondo, si yo ya tenía cuotas partes anteriormente, las dos se van a sumar y vamos a tener una sola partida de este fondo. Alguien pregunta si tengo mi capital en dólares, si hay algún tipo de cambio preferencial, si lo cambio para entrar al fondo. Aprovecho para comentarles que el tipo de cambio de Itaú Link, o sea, hecho autogestionado por la web, es mejor que la pizarra sí, del banco en general. Nosotros premiamos a aquellos con un cierto spread, aquellos que se autogestionan en el tipo de cambio. Alguien no entendía lo de 180 días máximo, eso se mezclaba un poco con el plazo del fondo o plazo de las letras. Ahí te doy pie a ti, Sebastián. Bien, muchas gracias. Bueno, en verdad, cuando nosotros hablamos del plazo de 180 días máximo para el fondo, es que dentro de lo que tenemos en el portafolio nosotros, no podemos tener letras que en promedio tengan más de 180 días. Eso es, digamos, a lo que nosotros nos restringimos por reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Que en verdad nosotros en el portafolio vamos a tener un promedio de vencimientos cortos para asegurar justamente la liquidez a los clientes. Esto no tiene nada que ver con el fondo no vence, el fondo va a seguir por muchos años y digamos, va siempre a invertir en la medida en que el reglamento no se modifique con esta estructura, en letras cortas, entre 30 y 90 días en su mayoría, puede incluir letras de 180 o 360, pero en promedio no puede exceder los 180 días justamente para cuidar esto, lo que es la liquidez para los inversores y también no asumir riesgo de tasa de interés. Bien. Acá un par de preguntas respecto de la rentabilidad. La primera, ¿solo se perdería si las tasas del Banco Central bajan? La respuesta es que no, es de hecho lo contrario. Las letras de regulación monetaria responden a un vector de precios y el vector de precios del Banco Central está determinado por la tasa, en eso estás correcto, pero a la hora el precio es inversamente proporcional a la tasa. Cuando sube el precio, cuando sube la tasa, el precio baja.
Esto haría que las letras que el fondo mantiene en su posición bajen de valor de forma abrupta, pero que tengan a devengar en el futuro un interés mayor. Entonces, es cierto que ante una abrupta suba de tasas del Banco Central, podríamos tener una pérdida de un corto periodo de tiempo, pero también podemos esperar una mayor rentabilidad para el futuro del fondo. Después, alguien pregunta si la rentabilidad es 7 y pico por ciento y las comisiones son de 1,4%, este, necesitaría como 3 meses para recuperar lo que perdí de comisión en rentabilidad. Esto, si querés, Sebastián, te lo dejo explicar a ti. Bueno, quería agregar algo a la pregunta anterior. Primero que nada, es que sí, sí, de repente nosotros lo que hicimos fue un análisis de sensibilidad de qué había pasado en el pasado para ver en qué situaciones ponemos en riesgo el capital de los clientes de repente con una suba de tasas, como decía Fran. Y por ejemplo, en el video pasado lo contábamos un poco. En el año 2020 entre el 2020 y 2021, cuando subió mucho la inflación y el banco empezó a subir las tasas de interés para combatir la inflación, si nosotros simulamos, si hubiéramos tenido un portafolio similar al que tenemos actualmente en el fondo, podría haber incurrido en pérdidas en algunos días puntuales. Porque ¿qué es lo que pasa? Todo lo que el fondo ya compró de letras empieza a caer un poco de valor. Pero como decía Fran, después a futuro ese portafolio está invertido en una tasa más alta. Entonces lo que hay de crecimiento futuro es más alto, digamos. Entonces lo que termina pasando es que lo que puedo llegar a perder en un par de días lo recupero con creces en los días futuros. Después, la pregunta era. Por la comisión. Ah, por la comisión, bien. La comisión de 1,15 masiva, que decía que es anual y impacta todos los días, se va cobrando en el fondo, pero lo que nosotros vemos ya en el valor cuota o en la rentabilidad es neta de esa comisión. En verdad, ese 7,3% más o menos, que es lo que rendimos anualizado el mes de mayo, eso ya tiene descontado lo que fue la comisión. En la práctica hoy en día, para que se hagan una idea, las tasas que paga el Banco Central están en el entorno de 8,5%. Y bueno, descontando lo que es la comisión nuestra más los gastos del fondo, es lo que queda en la rentabilidad neta. La rentabilidad neta en verdad excede un poco lo que sería directamente el 8,5 menos los costos, porque ahí está, digamos, la gestión que nosotros realizábamos, además de que buscamos, digamos, letras que rindan por encima de la tasa de mercado y además está, que los costos fijos se van licuando un poco, entonces ese 7,34%, si recuerdo bien, de rendimiento es lo que ya le quedaría neto al cliente en el bolsillo anualizado. Y como decía antes también, no, como al estar invertidos en letras, que las letras están exentas de impuestos, tampoco habría que deducirle ningún tipo de impuestos. Eso es la ganancia que ya le queda al cliente por haber invertido en el fondo. Ah, y el mínimo para salir, en verdad, lo que tengo entendido es que es múltiplo de 1.000, pero hay que dejar un mínimo de 20.000 pesos en la inversión, si no te pide rescatar toda la inversión. Por ejemplo, si yo tengo en mi posición 22.000 pesos y necesito 3.000 pesos, el sistema me va a pedir que venda toda mi posición. Ahora, si yo vendo 2.000 pesos y dejo 20.000, me va a dejar vender 2.000 pesos. Como le decía, es un producto muy cómodo que te permite operar montos chicos, autogestionarte. Entonces es como una buena forma de entrar en el mundo de las inversiones, de ir perdiendo el miedo a invertir. Y como veían en la evolución del valor cuota, también ir haciendo crecer, no se van a hacer millonarios con un producto de esto, pero sí van a hacer crecer sus ahorros y los va a motivar a seguir ahorrando, a seguir invirtiendo, que esa, digamos, es la clave para avanzar en el mundo de las finanzas. Perfecto, acá tenemos una pregunta que dice, si invierto 20.000, cumplidos los 3 meses, aumentaría un 7,58% y cumplida esa fecha puedo retirar todo el dinero y si quiero lo puedo hacer. Acá lo primero es, a los 3 meses no habrías hecho una rentabilidad de 7,58%, sino una rentabilidad de 7,50, equivalente a un 7,58% anualizada. En 3 meses vas a haber devengado
lo que si el fondo se comportara igual que en esos 3 meses, los siguientes 9, estarías ahí sí teniendo una rentabilidad de 7,58%. En el medio, vas a estar haciendo lo que equivaldría si el resto del año se comportara igual a un 7,58%. Pero sí, la respuesta ante si puedo retirar todo el dinero, sí, lo podés hacer en el momento que desees. Eh, Después otra pregunta también hablaba de cómo cobro los intereses, qué es venta y qué es retiro, y nos da pie a explicar, nosotros hablamos de venta, de salida, de retiro, y en todas estas nos estamos refiriendo a lo mismo, que es pasar de tener el fondo a tener la plata a la que equivalen las cuotas del fondo que yo tenía. ¿Y cómo cobro los intereses? En realidad, los intereses que el fondo genera los reinvierte automáticamente. A no ser que nosotros expresemos la orden de venta a medida que vayamos viendo que se generan un monto de intereses que necesitamos, podemos hacerlo siempre y cuando queden 20.000 pesos en el fondo, pero de lo contrario, los intereses que vamos generando con el fondo se reinvierten directamente. Este, bueno, ¿cuáles serían los riesgos? Esto ya lo hablamos, así que los invito también a que puedan ver, a ver si no estoy pudiendo. Ahí está. Estos son los distintos tipos de riesgos, ya los estuvimos explicando. No queremos entrarnos demasiado en esto porque bueno, ya lo estuvimos comentando. Para los que están preguntando ahora, sí, esta charla queda grabada, también la vamos a estar haciendo, la vamos a estar subiendo a YouTube, el canal del banco, la vamos a estar haciendo llegar a aquellos que se hayan inscrito a la charla, ya sea que vinieron o si no pudieron venir también, y la presentación también les va a estar llegando, así que van a tener manera de verla después on demand. Si se puede ver en tiempo real cuánto voy ganando en el fondo, sí se puede ver. El fondo, lo que sí, los fondos de inversión tienen una vez al día un momento en el que se le pone precio a todo lo que el fondo tiene en su posición, que es al momento del cierre del mercado local. Entonces, todos los días a través de la web del banco van a poder chequear cómo evolucionó el fondo el último día, es decir, el día anterior al que nos estamos fijando, porque en el día corriente todavía no, probablemente todavía no se haya puesto el precio, y si se puso, también tenemos podremos tener un poco de delay a la hora de actualizarlo en la web. Esto es importante para el momento de hacer la compra. Cuando nosotros compramos el fondo, en la web te va a mostrar el precio de compra, y el precio de compra va a ser el precio del día en el que vamos a estar comprando. Sin embargo, como tenemos ese delay a la hora de mostrar el precio de mercado, puede ser que veas que el primer día de tu fondo estés con un valor de la cuota más bajo de tu precio de compra. Esto es simplemente operativo, en la realidad no es así. Es simplemente por la demora que a veces tenemos en reflejar los precios de compra y los precios de mercado en la web. Alguien hablaba del mínimo para salir que no se escuchó bien. Repito, el mínimo para salir es 1.000 pesos o múltiplos de 1.000 para salir, siempre y cuando en el fondo queden 20.000 pesos. Se puede salir a partir de esos montos. Asesorías durante el uso, en realidad tenemos una casilla de mail a la que se pueden hacer las preguntas pertinentes. También dejamos este espacio grabado para que puedan consultarlo al momento de contratar. Y en la web, la verdad que tenemos muchísima información, videos incluso también explicando, así que van a estar acompañados. Alguien preguntaba si a la hora de ver en la web veo el valor de todo el fondo o si solo del de mi inversión en particular. Ahí te comento si vas a ver solo el valor de tu inversión. De hecho, el valor de todo el fondo no sé si sería algo que interese a cada inversor en particular, porque eso tiene gente que invirtió antes y después que nosotros. Y a nosotros nos interesa desde el día que yo entré al fondo y hasta hoy cuánto viene rindiendo. Eso es lo que te muestra la web en tu usuario con el monto que tú hayas puesto. Bueno, después Seba preguntan ya varias preguntas de si en algún momento se piensa hacer un fondo así, pero en dólares.
Bueno, en verdad, nosotros nos sirve los comentarios de todos los clientes, es algo que tenemos muy pendiente para ver. La realidad es que todavía no tenemos un fondo en dólares disponible. Puede ser que en el futuro exista si hay demanda. Por ahora no lo tenemos concretado. Quería agregar un par de cuestiones en cuanto a las preguntas anteriores. Para los más curiosos les puede llegar a interesar. Si googlean el nombre del fondo de Itaú Liquidez Pesos, les va a saltar una página de Bloomberg donde ahí queda publicado el precio del día anterior también, porque a veces, como explicaba Fran, a veces en el banco queda con un día de delay, pero podemos ver cuál fue el precio de cierre del día anterior, que como bien explicaba Fran, nosotros el fondo tiene solo un precio por día, que es después de que cierra el mercado local, nosotros evaluamos el fondo, informamos a Bloomberg y después esa información es la que levanta el banco. Tiene un precio por día hábil, en verdad, solo cuando abrió el mercado local. El fin de semana no tiene precio, recién va a tener precio el lunes digamos, que levanta todas las ganancias del fin de semana. Esa era otra aclaración que quería hacer. Aclaro a partir de una pregunta que pregunta si yo todo el valor de mi inversión no fuera múltiplo de 1000, ¿cómo hago para salir? Y es buena la pregunta porque, gracias porque me permite aclarar que en realidad es múltiplo de 1000 siempre y cuando el rescate sea parcial. Cuando es total, vas a poder retirar todo tu dinero, así no sea múltiplo de 1000. Que las ganancias no tienen IRPF, preguntan también si es correcto o no su entendimiento. Sí, es correcto, las ganancias no están grabadas por IRPF, porque las letras de regulación monetaria tampoco lo están. Y después tenemos muy repetida la pregunta de cómo hago para contratar si no soy cliente, etcétera. Ahora, en breves vamos a estar mostrando un código QR para aquellos que no son clientes. Lamentablemente no tenemos forma de contratar, este, pero sí los invitamos a que bueno, puedan investigar por lo menos la opción de hacerse clientes y así empezar a hacer crecer sus ahorros. Les agradecemos a todos por haber venido, haberse sumado. Muchas gracias también por sus preguntas que nos dan pie a contestar cosas que quizás no nos imaginamos que podía estar en la presentación. Les pedimos por favor que a la hora de retirarse contesten la encuesta que les va a salir. Son 2 o 3 preguntas y nos ayuda mucho su feedback. Muchas gracias.